Solo dime que sí. Mire, eso es otra cosa, ¿ve? Yo la verdad, yo no entiendo. La alcaldesa, la esposa del alcalde de Neiva, van a empezar a darle ropa y cosas a las niñas de Neiva. Mira esa ropa de Laura, mira, tan horrible. Mire, voy a ponerle el pedazo que tiene una. Ay, no, eso es una maravilla. Gracias, Chuy, gracias infinitas. Mire, es que hay muchísimos que notan, miren. Ya tienen 3 notas. Y eso es muy dónde está el pega. Bien, pues nosotros no tenemos nada. Es verdad que está Jonathan David. No está ni queda en orden. Mire, Jonathan David está gatida, hija, nada. Yo no entiendo la vaina, la verdad. Y ella no tienen dónde escribirle a la profesora. ¿No? La recta final, ya muy pronto vamos a conocer a el ganador de esta temporada de La Voz Kids. Y todo Colombia parece que quiere mucho a tu equipo. Sí, hombre. Estoy súper orgulloso de mi equipo, de estos niños, cómo han trabajado, de la cantidad de energía que tienen y la buena disposición de seguir trabajando y de seguir aprendiendo. Híjoles, de veras que lo hemos comentado mucho con Natalia y con Cepeda, que es bien bonito. Aprendimos más de entonces, bueno, ojalá que lo estén disfrutando igual que nosotros disfrutamos hacer. Y Chuy, y bueno, los regalos fueron parte de esta super batalla, así que sorprendiste. Mire, mensaje, o sea, aquí no, yo no sé cómo. ¿Qué decirle a tus familiares que quieren conocer a tu hijo recién nacido? No aparezcas de sorpresa, visitas cortas. Buenas noches, por favor, Jonathan, ¿puede apagar el micrófono? Jonathan, David Ortega, por favor, apagar el micrófono, gracias. Con Grammarly puedes escribir en inglés rápido y confiadamente. Con las correcciones instantáneas, escribes sin errores y tus mensajes son directos y concisos. Bueno, buenas noches, Gina, Jonathan, William, Santa María, no sé si es niño o niña, Jessica. ¿Me escuchan? Por favor, ¿me confirman? Buenas noches, profe, ¿cómo está? Bien, gracias. Si Profesora, buenas noches. Habla William Rodríguez. ¿Cómo le va, profe? William, buenas noches. Bien, gracias a Dios. ¿Me escuchan? ¿Me confirman, por favor, si ven mi pantalla, ven la presentación? Sí, profe. Sí, profe. Se le escucha perfecto, profe. Muchas gracias. Entonces, hoy vamos a desarrollar la cuarta videoconferencia del curso. Para aquellas personas que de pronto que estén en sala y que de pronto aún no sepan manejar la plataforma o cómo desarrollar las actividades del curso, les invito a que por favor revisen el tutorial que fue la primera videoconferencia que se dio, donde expliqué cómo se desarrollan las actividades, dónde está el material de estudio, cuáles son las herramientas para ingresar
a las actividades y los pasos para enviar sus evidencias. Y pues si aún así no logran de pronto encontrar alguna información respecto al tema, entonces saben que hay unos canales de comunicación ya establecidos dentro y fuera del aula, que los canales oficiales para comunicarse conmigo, para solicitar alguna aclaración o duda son el correo electrónico que está en sus correos y está en el curso, el foro de dudas e inquietudes del aula virtual y la mensajería del aula virtual. Esos son los canales oficiales. Y los canales que no son oficiales, sino que los coloco como un medio adicional para la comunicación, está el grupo de WhatsApp. Eso entre otras. Aún así también les coloco mi número de celular para que si ya es muy urgente la solicitud de la información, inquietud que tengan, me puedan llamar. Lógico, todo dentro de unos horarios pues que ustedes consideran prudentes para uno comunicarse en estas actividades laborales o académicas. Aún también están pues las diferentes grabaciones de las videoconferencias que se han desarrollado hasta hoy, que también están publicadas en el aula, están publicadas en sus correos, porque llegó con copia de sus correos estas grabaciones, y en el grupo de WhatsApp. Si aún así tienen alguna duda, inquietud y no entienden algo, por favor pueden al finalizar de la videoconferencia levantar la manito y preguntarme lo que necesitan resolver en cuanto a la parte académica. Hasta ahí no hay problema, ¿cierto? Todo se entiende. Entonces, hoy vamos a tratar del tema sobre los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y colectivos. Y para esto vamos a arrancar con un pequeño video. Dura 2 minutos, 3 minuticos. ¿Y qué son los DESCA? ¿Sabes qué son los derechos económicos, sociales y culturales? ¿Y cómo están presentes en tu vida diaria? Los derechos económicos, sociales y culturales son aquellos relacionados con el acceso al trabajo, la seguridad social, la vida en familia, la atención de la salud, la educación, la alimentación, el agua, el acceso a la vivienda, un medio ambiente adecuado y la participación en la vida cultural. Esos derechos recogidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales generan obligaciones jurídicas a los Estados, como el garantizar que todas las personas que se encuentren en el país puedan disfrutar de esos derechos y ofrecer mecanismos de protección y recurso a tales personas en caso de que estos derechos sean vulnerados. Un elemento fundamental de estos derechos es que se basan en el principio de no discriminación, que da lugar a que la atención se centre en los grupos más excluidos, discriminados y marginados de la sociedad. Aun cuando estos derechos puedan parecer menos importantes para la vida, el no respeto a los mismos da lugar a situaciones inaceptables como el desplazamiento o el desalojo forzoso, que a su vez puede dar lugar a una situación de falta de vivienda, la pérdida de medios de subsistencia, malnutrición y problemas de salud, la discriminación en el acceso al empleo, la utilización de la enseñanza como medio de propaganda, la denegación de asistencia alimentaria o la contaminación de los recursos hídricos. El reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales por parte de los Estados supone para ellos una serie de responsabilidades inaplazables, como garantizar el derecho de acceso al empleo, en especial por lo que respecta a las personas y grupos desfavorecidos y marginados, de manera que ello les permita llevar una existencia digna, o asegurar el acceso a una alimentación esencial mínima que sea adecuada y segura,
garantice que nadie padezca hambre, o garantizar el acceso a un alojamiento y unas condiciones sanitarias de carácter básico, así como a un suministro adecuado de agua apta para el consumo. Facilitar medicamentos esenciales y garantizar la enseñanza primaria gratuita y obligatoria para todos y todas. Garantizar el acceso a un sistema de seguridad social con un nivel mínimo de prestaciones que abarquen por lo menos la atención básica de la salud, las necesidades básicas de alojamiento y vivienda, el agua y el saneamiento, los alimentos y las formas más básicas de enseñanza. Los derechos económicos, sociales y culturales unen a hombres y mujeres, migrantes e indígenas, jóvenes y ancianos, personas de todas las razas, religiones, orientaciones políticas y orígenes económicos y sociales, en una realización común de la libertad y dignidad humana universal. Los derechos económicos, sociales y culturales son tus derechos. Conócelos y exígelos. Entonces, mi pregunta sobre el tema del video es: ¿cómo disfrutan ustedes los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales? ¿Cómo los disfrutan en su diario vivir? ¿Quién quiere participar? Levanta la manito, por favor. Está Gina, Jessica, Jesús, Jonathan, Jorge, Leonardo, Santa María, Víctor Hugo, William. ¿Cómo disfrutan ustedes esos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales? ¿Ninguno? A ver, Gina, porfa, ¿usted tiene salud, servicio de salud? Buenas noches, profe. Sí, claro, yo tengo en estos momentos, a pesar de estar desempleada, tengo servicio de salud gracias a la ayuda al cesante, que es por parte del gobierno, por ejemplo. ¿Y esa ayuda hasta cuándo? Hasta este mes. Este es el Ok. último mes que recibo la ayuda, sí, señora. Pero digamos Ok, que ahí, bueno. de alguna otra forma, pues se me está garantizando ese derecho. Hasta ese tiempo, muy bien. Ujú. Gracias, Gina. Jesús, lo escuchamos. Profesora, buenas noches, compañeros. Buenas Profesora, noches. pues, digamos que un ejemplo así como breve para derecho económico, pues, creo yo que se refiere como al trabajo que tenemos día a día, ¿no? Ujú. Para el trabajo de medio ambiente, ya pues lo que podemos respirar, que sea un ambiente sano, pues a veces vemos que hay mucha contaminación, ¿no? Sí. Sobre Lo todo. cultural, sí, profe. No, lo escucho, lo escucho. Y lo cultural, pues imagino que se refiere a las actividades en las cuales podamos participar, Ujú. actividades recreativas. Sí. Eso sería, profe, como lo entiendo. Yo te doy mañana, gracias. Entonces, gracias, Jesús, gracias, Gina. Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, como lo dice en el video, son de todos y para todos, y el Estado debe garantizar el acceso sin ningún tipo de discriminación a todos esos servicios para cada uno de nosotros. Entonces, seamos empleados o no empleados, seamos servidores públicos o funcionarios o empleados privados. Y para eso pues tienen unos sistemas en cabeza de cada uno de los ministerios que de la parte ejecutiva del Estado pues administran esos procesos y tienen para esa gestión unos recursos que les permita gestionar, planear, gestionar, coordinar
y controlar esos procesos de cada uno de esos sistemas. ¿Cuáles son? El derecho al trabajo. Hay un ministerio del trabajo, de seguridad laboral, que está pendiente de las normas y políticas que de este aspecto deben cumplir tanto los empleadores públicos como los empleadores privados o independientes, y que deben regirse pues a unas normativas que están regladas y que han sido adoptadas y aprobadas por Colombia desde el marco de los derechos humanos y de la Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo. Ese es uno de los sistemas. Pero también está el derecho a la salud, el derecho a la educación, y ese derecho también al medio ambiente sano, que significa que los estados deben tener unas políticas, unas medidas, unos procesos para garantizar que el respeto por esos ecosistemas y sobre todo por las partes industrial o de transformación de productos, que a partir de esos residuos o esas partículas que eliminan en esos procesos de transformación tengan las medidas de seguridad adecuadas para que estas partículas, para que estos residuos del proceso de transformación no contaminen las aguas, no contaminen el aire, entre otras, y daña o afecte la salud de las personas o de los animales o deteriore un sistema vegetal, porque todo esto es un impacto que nos va de alguna u otra manera siempre a afectar a toda la vida, a todos los seres vivos de ese ecosistema. Entonces son muy importantes. Por tanto, pues vamos ahora entonces a definir qué son los DESCA y qué significa cada uno de estos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Ay, no me están escuchando. ¿No me están escuchando? Sí, señora. ¿Aló, me están? Sí, es que me salió señora. me salió un mensaje que no me están escuchando y me preocupó. Bueno. Entonces, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales se refieren a esos aspectos fundamentales de la vida de las personas y que además tienen que ver con el desarrollo de esas condiciones básicas para la dignidad humana, como por ejemplo la posibilidad de tener un nivel de vida adecuado, y dentro de estos también se encuentran los derechos para tener ese nivel de vida adecuado y ese desarrollo en la dignidad humana. Se requieren tener un acceso a la educación, a la vivienda, a la alimentación, a la salud, entre otros aspectos. Y estos derechos pues los podemos identificar en el desarrollo de nuestra vida cotidiana a partir del reconocimiento de estas condiciones fundamentales que nos hacen falta o que requerimos para vivir de manera plena. Es decir, aquellas condiciones que cuando se cumplen permiten al ser humano la realización en condiciones dignas. Los derechos humanos, recuerden que están proclamadas desde la declaración que se dio el 10 de diciembre de 1948 en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y allí entonces ese texto de esa declaración
como un acto histórico, además que se dio en ese momento a nivel mundial y sobre todo en todos esos países donde se publicaron este texto y se dispuso, por favor, quien tiene el micrófono abierto, lo pueden apagar, gracias. Y donde se dieron, pues, en estos países donde miembros de los que firmaron esta declaración se vieron obligados, o se vieron o aceptaron, ¿no? Porque firmaron y aceptaron estas disposiciones para que este texto de los derechos humanos fuera distribuido, expuesto, leído y comentado en todas las escuelas y establecimientos de enseñanza sin distinción fundada en condición política de los países o de los territorios. Recordemos que la Carta Internacional o Universal de los Derechos Humanos está compuesta por la misma declaración en sí, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Estos dos pactos se conforman la Carta Universal de los Derechos Humanos. Y, por ejemplo, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos se promulgó el 16 de diciembre del 66, pero entró en vigor el 23 de marzo del 76. Mientras que el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales que se promulgaron en diciembre del 66, pero también entraron en vigencia en el año 76. En nuestro país, estos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales se integraron a la Constitución Política en el año de 1991. Miremosla, veamos cómo ha sido la implementación de estos derechos humanos en Colombia. En el mundo se proclamaron en el año 48, pero estos pactos que le dieron fuerza de ley a ese pacto internacional, a esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, fueron los dos pactos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, que se dieron o se firmaron en el año 66, pero solo hasta el año 91. ¿Cuántos años pasaron? Casi 30 años, para que fueran incluidos en la Constitución. ¿Y en qué parte de la Constitución? En el capítulo 1, título 2 de los derechos, las garantías y los deberes, y en el capítulo 2 de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales. Adicionalmente, en la Corte Constitucional, en la sentencia T025 del 2004, del 22 de enero, abarca en ella un amplio catálogo de derechos que el juez constitucional afirma están siendo vulnerados al interior del país por un evidente estado de cosas institucional. Afirma allí la Corte que el respeto y la garantía de los derechos y su desarrollo progresivo no son facultad del Estado, sino una obligación que se materializa en el deber de acatar estas normas establecidas y que permiten garantizar la igualdad material y la protección efectiva de los derechos. Entonces, el no acatamiento de la ley por parte del Estado está constituyendo una falla en la realización de estas funciones que le son propias y por la cual debe adoptar medidas efectivas que se traduzcan en acciones afirmativas dirigidas a la atención y protección de los derechos de la población, ya sea desplazada o en condiciones de vulnerabilidad, y que siempre debe prevalecer la efectividad sobre el formalismo en la formulación y realización de las políticas públicas. Y
estas políticas públicas en materia de cada uno de esos derechos que están en la pantalla, que están enlistados en la pantalla, como ya hemos repetido, están el derecho a la alimentación, a la educación, al trabajo, a la salud, a la vivienda, a la seguridad social, a la cultura, a un medio ambiente sano, a un nivel de vida adecuado y el derecho al agua y unos derechos colectivos deben cumplir de acuerdo a ese Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, conocidos como los DESCA, deben cumplir con unos estándares de calidad y ser presentados en informes periódicos al Comité Internacional de los DESCA en la ONU. Estos indicadores son la accesibilidad a esos servicios, la disponibilidad de estos servicios, la calidad de esos servicios y una asequibilidad a esos servicios. Entonces, los derechos humanos, como son los derechos esenciales de los que debemos gozar para vivir bien como seres humanos y en pleno derecho, todos los seres, y que como todos los seres humanos merecemos esa oportunidad de lograr crecimiento y desarrollo de cada una de nuestras capacidades, van más allá de esas necesidades básicas y de mera supervivencia, porque para eso debe cumplir con esos indicadores que ustedes tienen en pantalla y que ya hemos mencionado. Para poder llegar o escalar a estos estándares de calidad, pues se han establecido unos principios de estos derechos, y entre ellos se encuentran el principio de la progresividad. Este principio de los DESCA deben alcanzarse progresivamente, y lo cual significa que los gobiernos tienen la obligación inmediata de empeñarse para lograr la realización plena de cada uno de estos derechos. Este fundamento, el fundamento de este principio de progresividad, establece que los gobiernos tienen esa obligación de asegurar las condiciones que, de acuerdo con los recursos materiales del Estado, permiten avanzar gradual y constantemente hacia la más plena realización de los derechos. Además, el desarrollo progresivo de estos derechos pues no se limita solamente a los DESCA. El principio de la progresividad es inherente a todos los instrumentos de derechos humanos a medida que se elaboran y estos se amplían. Los tratados sobre los derechos humanos con frecuencia incluyen además disposiciones que implícita o explícitamente proveen la expansión de los derechos allí contenidos o en cada uno de estos instrumentos. El otro principio, por ejemplo, es de la no discriminación, que es fundamental para que todos podamos acceder a cada uno de estos servicios sin ningún tipo de discriminación. También está la obligación que tienen los estados que hacen parte y que firmaron estos pactos, el pacto de los DESCA, y son, primero, que los estados tienen la obligación, dentro de sus obligaciones está el de respetar estos derechos humanos. ¿Por qué? Porque al pasar a ser parte de los tratados internacionales, los estados asumen las obligaciones y los deberes en virtud del derecho internacional de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. Entonces, por ejemplo, la obligación de respetarlos significa que los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. La obligación de protegerlos
exige que los estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. La obligación de realizarlos significa que los estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. Entre uno de los indicadores de los DESCA está la accesibilidad. Este se refiere al acceso a estos servicios en igualdad de condiciones y sin ningún tipo de discriminación. Hay que tener en cuenta que hay 3 tipos de accesibilidad y que deben garantizarse. La primera definición de accesibilidad se refiere al acceso a los derechos sin discriminación de algún tipo, ya sea de raza o de condición de clase o de condición sexual o religiosa, etc. La segunda forma de accesibilidad es la que tiene que ver con aquella en términos materiales, es decir, que exista una infraestructura necesaria y adecuada para que las personas puedan acceder a los derechos o a estos servicios. Y la tercera forma de accesibilidad se refiere al acceso económico y plantea que no pueden existir limitaciones para la satisfacción de los derechos con base en la disponibilidad o no de recursos económicos por parte de las personas, y que entonces es el Estado el que debe garantizar a través de la asistencia social el acceso a estos servicios a través de programas y políticas sociales. La exigibilidad de los derechos humanos tiene unos fundamentos y unos contenidos que implican la realización de las personas dentro de una sociedad, dentro de una comunidad, en unas condiciones dignas. Y por eso es tan importante el papel de los estados a la hora de cumplir sus obligaciones y responsabilidades como el principal promotor, defensor de los derechos humanos. Entonces, que no se trata de que el Estado nos regale algo, porque es que el Estado es en conjunto de todos estos recursos e instrumentos que a través de un gobierno del Estado que los administra y los ejecuta, deben proveer en igualdad de condiciones a toda su comunidad, a todos sus ciudadanos, ¿ve? Entonces, no tenemos ni por qué mendigar, ni por qué pasar tantas necesidades. Uno va a diferentes regiones en Colombia y hay regiones, pues en Colombia de por sí tenemos muchos recursos naturales que se transforman en recursos económicos y financieros, y vemos tanta desigualdad, tantas necesidades en tantas poblaciones en Colombia a lo largo de todo el país. Y pues es triste, ¿no? Porque es que hay una historia y una descripción de los DESCA. Y es que ese es uno de las pues incongruencias que hay con la que dice la Carta Internacional de los Derechos Humanos y sus pactos o tratados, y con la realidad de los países que se ve es lo contrario, ¿no? La vulneración a esos derechos humanos, el acceso a esos servicios cada vez más difícil y cada vez más monetizados, por decirlo así. Porque dentro, por ejemplo, de la obligación de que tienen los estados de respetarlo, por ejemplo, está
el derecho a la alimentación. Esta obligación que tiene el Estado de respetar estos derechos quiere decir que el Estado no puede, a través de políticas, irrumpir o irrespetar el derecho a la alimentación, como un ejemplo. Y es que, como un caso claro, está, y que se presenta además en Colombia, es la erradicación de los cultivos ilícitos a través de la fumigación altamente contaminante, lo cual a su vez afecta la integridad física de los campesinos. Y en este sentido, el Estado debe entonces procurar erradicar los cultivos sin afectar la salud de los seres humanos. Y en un segundo lugar, debe el Estado brindar la oportunidad a los campesinos de sustituir los cultivos ilícitos por otros cultivos que le permitan seguir satisfaciendo su seguridad alimentaria. Pero es que no solamente se trata de cambie esas matas de estas sustancias que se dan en Colombia, sino y que cámbielos por unas matas de plátano o de yuca o por una vaca. Es cómo se sostiene. Para que ese cultivo de plátanos o de yuca o de limones o de arroz se dé, pues deben haber otros recursos financieros, entonces, y económicos y de infraestructura. Por ejemplo, un sistema de riego, unos insumos para abonar la tierra, para acabar con las plagas, para acabar con plantas o la maleza que se come los cultivos, los ahogan. Unos recursos para mano de obra para hacerle el mantenimiento de esos cultivos. Todo eso es costosísimo. Cuando uno está en el campo, uno se da cuenta de que para poder sostener, primero iniciar un proceso de cultivo, pues se requiere una preparación y se requiere una inversión altísima. Y que si las condiciones geográficas, climáticas y sobre todo del agua suficiente para alimentar estos cultivos se tiene, pues hay que sostenerlo y hay que pagar esos recursos, lo que hace que un cultivo salga costando muchísimo. Y lo más triste es que estos cultivos, después de que se hace ese esfuerzo, muchos se pierden o se los pagan de una forma demasiado económica que no alcanza ni siquiera para cubrir la mitad de sus gastos al campesino que desarrolló ese cultivo. Entonces son estas desigualdades las que uno aquí en Colombia ve día a día. No sé si alguno de ustedes tenga esa oportunidad de decir que un pequeño campesino le haya progresado a partir de eso, de esta sustitución de cultivos. Los hay, pero han sido muy pocos los casos. La mayoría no ha tenido tanta dicha. Ahora, vamos a hacer una discriminación o descripción de lo que es el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Este pacto, que está firmado por más de 155 estados, entre ellos Colombia, y todos los estados en Latinoamérica, lo cual pues hace que este tratado se convierta como algo de obligatorio cumplimiento, y que además nos da las herramientas a todos los ciudadanos del mundo, pues reclamar estos derechos consignados en este tratado. Recordemos que este tratado fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 66, pero que entró en vigencia en el año 78 y que forma parte de la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Dentro de los derechos establecidos en el Pacto de los DESCA hay uno que se convierte en precondición
para el disfrute de todos los demás derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y este derecho se encuentra consagrado en el artículo 1 de este pacto y es el de la libre determinación de los recursos, donde todos los pueblos tienen el derecho de libre destinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su derecho económico, social y cultural. Este mismo artículo menciona que todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y de los recursos naturales. Este artículo es básico para el disfrute de los derechos humanos, tanto civiles y políticos como económicos, sociales, culturales y ambientales, y por lo tanto este artículo 1 es un artículo común tanto en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos como en el Pacto de los DESCA. En la segunda parte del pacto, que va del artículo 2 al 5, establece varios aspectos entre los que se encuentra la progresividad, la no discriminación y la obligación de los estados en garantizar cada uno de los derechos de los DESCA. En la tercera parte del pacto, que va de los artículos 6 al artículo 15, es donde se encuentra la parte medular del pacto, ya que es en estos artículos donde se reconocen los DESCA básicos. En primer lugar, se encuentra el artículo 6, lo relacionado al trabajo, a la formación profesional y al desarrollo económico y social. En el artículo 7 establece el derecho a las condiciones de trabajo, el salario, la seguridad en el trabajo, el descanso y las vacaciones. El artículo 8 dispone acerca de la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho a la huelga. En el artículo 9 se establece el derecho a la seguridad social. En el artículo 10 se señala la protección de la familia, de las madres, los niños, los adolescentes contra la explotación, ya sea económica o social. Y en el artículo 11 está el estudio y establece, digamos, cómo debe ser ese derecho a la educación. En el artículo 11 en el artículo 11, en el párrafo 1 de ese artículo 11, dicen que se aclara o se discrimina que todos los estados partes de este pacto de los DESCA deben reconocen, o sea, ni siquiera lo sugiere, es que es una obligación reconocer el derecho que tiene toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia. Y como son la alimentación, el vestido y vivienda adecuados y a una mejora continua de esas condiciones de la existencia. Y para mejorar esas condiciones de las personas es básico la educación. Es básico mejorar esas capacidades, esas competencias de cada uno de nosotros. El párrafo 2 de ese artículo 11 también reconoce el derecho fundamental que tiene toda persona a estar protegida contra el hambre. Y mientras que en el artículo 12, por ejemplo, ya se encamina al derecho a la salud y a esas condiciones mínimas de salud. En los artículos 13 y 14 pues expresa lo relacionado con el derecho a la educación, mientras que en el artículo 15 trata el derecho a participar en la vida cultural y el progreso científico, y también allí se menciona lo relacionado con los derechos de propiedad intelectual. En la cuarta parte del pacto, entre los artículos 16 al 22, ya se abordan esos mecanismos de control
de la aplicación de esos DESCA, mientras que en la parte quinta del pacto está constituida por los artículos del 26 al 31, en los cuales se contienen aspectos generales como la firma, las ratificaciones, entre otros aspectos. Entonces vamos ahora a hablar de cada uno de estos derechos. En cuanto al derecho, los derechos culturales, aquí se reconoce que toda persona tiene derecho a participar en la vida cultural de su estado, de su país o de su región, gozar de esos beneficios del progreso científico y de todas las aplicaciones derivadas de él, beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de las que sea autor. También tenemos el derecho al agua, es fundamental. ¿Para qué? Para la vida y la salud. El derecho al agua es indispensable para vivir dignamente. Y por lo tanto es básica y fundamental para la realización de otros derechos como el derecho a la salud, a la vida y a un nivel de vida adecuado. Y es una parte esencial de la realización de estos derechos y por eso el derecho al agua ha sido reconocido en muchos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, porque todas las personas tenemos el derecho a un acceso al agua en cantidad suficiente y que esta debe ser potable para prevenir la deshidratación y mantener la salud básica, sobre todo en aquellas poblaciones más vulnerables de la sociedad, y los estados entonces aquí deben dar prioridad a garantizar el suministro del agua para uso personal y doméstico, y también debe tomar unas medidas para garantizar la disponibilidad y la sostenibilidad del agua para la producción de alimentos, la higiene ambiental, la seguridad de los medios de subsistencia y el disfrute de las prácticas culturales pertinentes. La adecuación del agua dependerá pues de la prevalencia de las condiciones sociales, económicas, culturales, climáticas, ecológicas, ya que el agua debe ser entendida como un bien social y cultural más que fundamentalmente como un bien económico. Y pues cada uno de estos derechos les decía que había que cumplir con una disponibilidad. Por ejemplo, aquí en el derecho del agua, pues esa disponibilidad se refiere al acceso a la cantidad del agua necesaria para satisfacer nuestras necesidades básicas, y una calidad que debe ser potable y libre de sustancias nutritivas, como por ejemplo microorganismos, sustancias químicas o radioactivas. Debe tener un color y un sabor aceptables para el consumo humano. En cuanto a la accesibilidad del agua, se basa en 4 elementos claves: la accesibilidad física, la accesibilidad económica, la no discriminación y el acceso a la información, entre otros aspectos relacionados con cada uno de estos indicadores. Ahora, el acceso a un medio ambiente adecuado y saludable. Este derecho se considera como una condición previa para la realización de otros derechos, incluidos el derecho a la vida, la alimentación, la salud y a un nivel de vida adecuado. El derecho a la salud establecido en el Pacto Internacional de los DESCA señala que los estados deben cumplir con el derecho a la salud mediante, entre otras medidas, la mejora de todos los aspectos de la higiene ambiental. Por ejemplo,
Y esto pues se ha reconocido en muchos instrumentos de la ONU. Y entonces aquí lo que establece es que toda persona debería ser capaz de vivir en un ambiente propicio para su salud y bienestar. Entonces los estados deben tomar medidas concretas y progresivas, individual y en cooperación con otros, para desarrollar, implementar y mantener esos marcos adecuados para habilitar todos los componentes necesarios para un ambiente saludable y sostenible que abarque todas las partes del mundo natural. Esto incluye la regulación de las empresas y de otros actores privados en el desarrollo de sus operaciones, ya sean nacionales o territoriales. El derecho a la vivienda se refiere, es esencial, la vivienda es esencial para tener un nivel de vida adecuado y es fundamental para el disfrute de todos los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y esta vivienda debe, los estados deben promover esos entornos nacionales apropiados para hacer realidad este derecho y hacerle dentro de estas condiciones es que esté libre de amenazas físicas o de riesgos de desastres naturales o ambientales. Y esto se da pues a partir de un desarrollo de políticas y prácticas del Estado para responder a estas necesidades de vivienda a largo plazo, teniendo en cuenta también esas proyecciones poblacionales y una regulación de la provisión de vivienda por parte del sector privado. Estas condiciones de vivienda pues deben de ser dignas y debe ser una vivienda adecuada, con un área suficiente y debe de tener todas las condiciones necesarias para que una familia pueda vivir allí dignamente. El derecho a la seguridad social se refiere a esa provisión de bienestar social o asistencia por parte de los estados y que estos deben garantizar para la protección de todos, especialmente a estas poblaciones más vulnerables de la sociedad en caso de desempleo, de maternidad, de accidente, de enfermedad o de invalidez, vejez u otras circunstancias de la vida. Los estados entonces deben realizar progresivamente el derecho a la seguridad social a través de medidas para ofrecer protección a través de dinero en efectivo o en especie y que permite a los individuos y a las familias adquirir esa atención sanitaria, al menos en lo esencial, al abrigo, a la vivienda básico, al agua y al saneamiento, además como una alimentación y en todas estas formas básicas de educación. Está el derecho al trabajo. Este pacto establece que todas las personas tenemos el derecho a ganarnos la vida mediante un trabajo libremente elegido y aceptado y a no ser privados justamente del mismo. También implica el derecho de las personas de contar con un sistema de protección que garantice a cada trabajador el acceso al empleo. Y entonces los estados deben tomar las medidas adecuadas para garantizar que así suceda. Dentro de estas condiciones de trabajo está el desempeñarse en esa actividad teniendo una remuneración digna y a recibir un salario igual por trabajo de igual valor, tener el derecho a una promoción o ascenso de acuerdo a las calificaciones, a la competencia, a la probidad y tiempo de servicio, tener el derecho a una estabilidad en ese empleo, a desempeñar su trabajo en un ambiente sano, limpio y seguro,
a tener un derecho al descanso y el disfrute del tiempo libre y vacaciones pagadas, el derecho a la igualdad de trato, el derecho a constituir sindicatos y afiliarse a ellos, el derecho a la huelga, entre otros. También está el derecho a la salud. Este derecho significa el que todas las personas tenemos al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Y esto significa o implica que debe haber una disponibilidad suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud, centros de atención y de salud y programas de salud. Debe haber una accesibilidad para que todas las personas tengamos acceso sin discriminación, y también se refiere a esa accesibilidad geográfica, a la económica, que es la asequibilidad para que a esos ingresos que tenemos que pagar para acceder a los servicios, y a ese acceso de información en materia de salud. Y debe haber una aceptabilidad de estos bienes y servicios de salud, a los cuales deben de ser respetuosos de la ética médica y respetuosos de la cultura de las personas, y estos servicios pueden tener una calidad propia, apropiada desde el punto de vista científico y médico, y ser de buena calidad para las personas que recurrimos a ellos. También está el derecho a la educación, y en este pacto de los DESCA, pues se establece que toda persona tiene derecho a la educación y que esta debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a esta instrucción elemental y fundamental, que debe haber una disponibilidad suficiente de escuelas para garantizar que todos podamos asistir a ellas, a estos centros de educación, que estas escuelas o colegios deben estar equipados con todos los materiales e instalaciones que necesitan para funcionar adecuadamente, como son los materiales de enseñanza, el personal calificado, protección contra elementos y unos comedores de alimentación para los estudiantes. Debe haber una accesibilidad a estos centros educativos, y no puede haber ningún tipo de discriminación, así sea hasta de situación migratoria. Los migrantes tienen derecho al acceso a la educación en cualquier país del mundo. Las escuelas deben ser seguras y deben estar ubicadas a una distancia razonable de las comunidades, y se puede emplear la educación a distancia para atender estas áreas remotas donde es difícil el acceso o hay que caminar o desplazarse a través de largos trayectos. En Colombia hay muchísimas escuelas muy lejos de la comunidad, sobre todo en estas partes rurales. Entonces allí ahora que existe el internet, provisionar estas regiones con una buena conectividad al internet, y apalancarse en estos sistemas de la educación virtual a distancia para llevar la educación, como lo dice este pacto, a todos los niveles de la sociedad. Y debe haber una aceptabilidad de los planes de estudio y los métodos pedagógicos de las escuelas, y que estos deben de ser aceptables para los padres de los niños, y deben de cumplir con unas normas nacionales establecidas por el gobierno. Y debe de haber una adaptabilidad a los cambios sociales, y debe incluir diferentes intereses sociales y culturales de los alumnos. Y también tenemos el derecho a la alimentación. Y aquí en el pacto se refiere a que el derecho a alimentación debe ser adecuada y se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene ese acceso físico y económico en todo momento a la alimentación adecuada o a los medios para obtenerlo.
Igualmente, el derecho a la alimentación adecuada comprende la disponibilidad de los alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos y que éstas deben estar libres de sustancias nocivas y que deben ser aceptables para una cultura determinada. Y en cuanto a la accesibilidad de estos alimentos, en forma que sean sostenibles y que no dificulten el goce de otros derechos humanos. ¿Por qué? Porque toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual. Estos son todos cada uno de los derechos que ya vimos. Bueno, hay unos derechos colectivos que están contemplados en el capítulo 3 del título 2 de los derechos de la Constitución del 91, y estos artículos son del 78 al 82. Por ejemplo, en el artículo 78 habla sobre los derechos inherentes e intereses colectivos de los consumidores y usuarios. El artículo 79 el derecho al medio ambiente sano, en el artículo 80 el derecho a la protección de recursos naturales, en el artículo 81 los derechos relacionados con la provisión de armas químicas, biológicas y nucleares, y en el artículo 82 el derecho al espacio público. ¿Alguien quiere complementar? ¿Tiene alguna pregunta, alguna inquietud sobre el tema? Gina, cuéntenme. Pues, profe, era más como a modo de, no sé, reflexión, podría decirse. Si realmente el Estado colombiano, uno se pregunta si realmente lo garantiza, ¿no? Porque, pues, de acuerdo a lo que realmente debe ser, o usted lo garantiza, el Estado lo garantiza bien o no lo garantiza. Pero como el Estado no puede no garantizar el derecho, entonces no se podría decir que como que el Estado da como unos pañitos de agua tibia, porque lo ve uno, por ejemplo, en esos programas, algunos programas de vivienda, sobre todo para reubicar a las personas de pronto que han sido desplazadas. O, por ejemplo, yo siempre cuestioné un poco, a pesar de que es una ayuda para muchas personas, el programa de Familias en Acción, ¿sí? Okay. Porque realmente es muy poco lo que le dan a una familia por un niño, y en la medida que va creciendo le disminuyen lo que le dan, ¿sí? Aparte que se lo dan cada 2 meses. Entonces, yo decía, ¿a quién se le ocurre? Aunque con eso de pronto un niño, pues una familia puede garantizarle un poco la alimentación, ¿a quién se le ocurre que con 60.000 pesos se le puede garantizar realmente algo a una persona como realmente se lo merece, ¿no? Más a un niño, por ejemplo. ¿Sí? Balanceada. Exacto. O por ejemplo, acá en Cali, a las personas que estaban en el Jarillón, les reubicaron en unas casas, en unos apartamentos, pero pues muchas de esas personas no tienen trabajo, no tienen recursos, llevan 2, 3 años viviendo en unos apartamentos en obra negra, ¿sí? Aparte de todo que son estrato 1, pero les llegan unos servicios carísimos. Entonces uno dice, ahí realmente cómo se garantiza el derecho. O sea, para mí se garantiza, pero hay como un pedacito, o para mí no está garantizado realmente, porque usted está viviendo debajo de un techo, entre unas paredes, pero en qué condiciones está viviendo, ¿sí? Por ejemplo, con el tema del derecho a la salud. Hoy en día la gente ya muchas veces no está recurriendo a la tutela, sino directamente a la superintendencia, porque como que ven que es un poco más efectiva, pero no debería ser así. La gente no debería estar recurriendo a esto, porque debería garantizarse el derecho como realmente es, el derecho a la salud como realmente es, ¿no? Además, porque el hecho de que se lleve a la superintendencia y que la superintendencia exija, genera también que a esa EPS le llegue un ingreso que supuestamente ya se gastó y por eso no te garantizó el derecho, ¿sí?
Entonces, unas cosas que uno pone a pensar, bueno, la gente cree que le garantizan el derecho, pero realmente uno podría decir que son paños de agua tibia, ¿sí? Para tener de pronto a veces, ¿cómo? Que no cubren a toda la población y que no lo dan en cumpliendo con todos esos estándares que se exige o que se están establecidos en el Pacto Internacional. ¿Por Claro. qué, Gina? Porque todos estos sistemas pues se monetizaron y entraron a ser administrados por particulares, sobre todo por el sistema financiero, que cada día se robustece a costas de la prestación de estos servicios a través de los distintos sistemas, ¿sí? Entonces, el sistema de vivienda está en manos de las cajas de compensación que son particulares o de los bancos, a quienes el Estado les gira esos recursos para, entre comillas, los subsidios. Y estos subsidios, además de que el Estado le está dando nuestros recursos, que es ser para nosotros como personas, entran a ser parte de esos presupuestos internos del banco, donde ellos simplemente cobran impuestos, intereses tras intereses y cargos financieros, y que en realidad eso no llega a ser ningún subsidio, sino una obligación para el que adquiere esa vivienda. Además de que muchas de estas viviendas no cumplen con estas condiciones mínimas, como usted lo dice, para tener una calidad de vida digna. Porque si esa vivienda no tiene un piso que se pueda lavar, ser higiénico todos los días, que cuente solo con un baño básico, si la familia es de 5 personas, pues es difícil ya, ¿no? El uso. Sí. Si son edificios de 6 pisos, pero no tienen ascensor sino escalera, pues es difícil. Entonces, lo mismo pasa con la educación. La educación cada vez está administrada por privados, cada vez es más costosa para llegar a esos centros de educación donde son de mejor calidad. Se supone que esos planes de estudio son de mejor calidad y tienen mejores convenios en materia de desarrollo científico e innovación, pues son privados, y a los que son públicas, pues los presupuestos son cada día menos, que son los que el Estado debe aprovisionar con mayor fuerza, como el sistema de salud en Colombia es pura monetización. Si usted no tiene para pagar un buen plan de salud en el régimen contributivo, usted está supeditado a que le den solo unos medicamentos genéricos que no le van a aliviar su dolencia o le van a mejorar su salud física o mental. Si usted quiere tener unos buenos servicios, una buena atención, unos buenos servicios de salud, debemos de pagar unos planes complementarios o una medicina prepagada que es costosísima, o unas pólizas de salud que son costosas. Entonces, ¿quiénes son los que realmente administran todos estos sistemas? El sistema financiero. Las EPS, ¿quiénes las financian? El sistema financiero. ¿Quiénes recogen los pagos de las EPS? Esos pagos que pagamos cada uno de los funcionarios o empleados o servidores públicos de las entidades o unos trabajadores independientes, pagamos estos servicios, y el que lo recoge es un privado. Los que lo recaudan es un privado y es el sistema financiero. Y estos a su vez son los que administran los recursos de las EPS, y las EPS pues están manejadas por unos privados extranjeros, algunas, las mayorías, y en coadministración con el sistema financiero. Entonces, pues no, la privatización de los servicios públicos, como la energía, cada vez más costosa, y la energía pues mueve muchas, por no decir toda nuestra actividad diaria, porque hoy en día la educación, el trabajo se realiza a través del internet, los procesos productivos en las empresas se requieren de la energía, del agua, y son servicios que están privatizados, que son manejados por operadores privados con esa gestión pública, ¿sí? Y eso encarece estos servicios. Al encarecerlos, pues a nosotros
los ingresos que recibimos los empleados en Colombia pues no son altos, son bajos. El ingreso per cápita en Colombia es demasiado bajo para poder pagar esos costos o esos gastos para acceder a unos buenos servicios públicos con calidad. Entonces esto ha impactado en el aumento de la pobreza y en que hoy aquí en Colombia hay mucha población que muere de desnutrición y de hambre. Que no lo queramos ver es diferente. Pero en muchas regiones, en Bogotá, en Cali, en las ciudades principales o en las regiones más apartadas, muere diariamente niños de hambre. Por unas políticas del Estado que van amarradas con el sistema financiero y los grupos capitalistas. Y eso no es que uno sea guerrillero ni sindicato, estamos haciendo un análisis de lo que dice la Carta Universal de los Derechos Humanos versus lo que está acogido por la Constitución Nacional de los Derechos Humanos, de la Constitución del 91, que va relacionado, y que basado en esto, en esta Constitución, Colombia reorganizó su estructura del Estado, sobre todo en la rama ejecutiva, que es donde se centran todos los ministerios y todos los departamentos administrativos que gestionan, planean, gestionan y coordinan y controlan todos los recursos para que cada uno de estos ministerios funcione, cada uno de estos servicios funcione. Pero que como vemos dentro de ese andamiaje de la estructura del Estado, estos servicios están direccionados, están manejados por unas personas que son nombradas por el gobierno de turno. Y ese gobierno de turno, ¿quién lo elige? Nosotros, el que vota y el que no vota, el que regala el voto o el que no tiene conciencia para votar por quién vota. ¿Ve? Entonces, mientras nosotros en Colombia no mejoremos ese conocimiento en estos temas democráticos y de derechos humanos, que son fundamentales para mejorar nuestra vida diaria y tener una calidad de vida digna, pues siempre vamos a elegir mal, y al elegir mal estamos eligiendo esos sistemas de salud, de educación, de alimentación, todos estos servicios que tenemos. Y esto fue un error de todas nuestras generaciones anteriores, porque esto no es de ahorita, esto viene desde la época de la independencia. Empezamos a elegir mal porque nos fuimos fue por esas polarizaciones de color y de caras bonitas, y no realmente por esas proyecciones, por esos objetivos, por esos proyectos o programas políticos, económicos, sociales y culturales que podía ofrecer cada gobierno de turno. Entonces, hoy en día nosotros ya tenemos más herramientas como el conocimiento, el acceso a la información, y debemos entonces procurar porque nosotros hagamos en nuestro entorno público esta información, con nuestras familias, con nuestros estudiantes, con los vecinos. Discutamos de manera civilizada cuál es esta información de derechos humanos. Y esto no es ser ni revolucionario, ni izquierda, ni nada, esto es derechos humanos universales, a los que todos tenemos derecho a acceder en igualdad de condiciones, y que podemos exigir a los gobiernos que nosotros mismos elegimos para que administren esos recursos y poder obtener el acceso a estos servicios en condiciones dignas. Y dentro de esos derechos está el implementar, y dentro de esos mecanismos de protección a estos derechos, porque es que el pacto también habla de estos mecanismos de exigencia y de protección a cuando estos derechos son vulnerados. En el mismo pacto nos da las herramientas. Dentro de estos mecanismos está el control político, el control a esa gestión pública.
y poder utilizar herramientas para cambiar una ley, porque las leyes los hacen esas personas que nosotros elegimos a través de un voto. Entonces tenemos que aprender a culturizarnos, a conocer esas herramientas democráticas para elegir bien, a aprender a elegir y a darle el valor que tiene el voto, que es un valor invaluable, que cuando uno regala o vende un voto por 20.000 o 50.000 pesos, estamos demostrando lo ignorantes que somos en esa materia democrática. Porque un voto por 50.000 pesos para una persona del común le calma el hambre un día, pero para la persona que pagó los 50.000 pesos por ese voto, esos 50.000 pesos representan miles de millones en poder y en gestión de recursos del Estado. Bueno, ¿tienen alguna otra duda, inquietud? Listo, entonces ya esta semana iniciamos la tercera semana del curso. Mañana publicaré las actividades de esta tercera semana y estaré en los próximos días publicando el segundo avance de calificaciones para que estén pendientes de qué les falta en ese listado que publico adicional. Está cada una de las 13 actividades que deben presentar. Pues donde tienen nota es porque ya la publicaron, ya la aprobaron. Donde está en blanco es porque no aparece en el sistema o no la han publicado. Y cuando aparece una D es porque el sistema, el desarrollo de la evaluación no ha sido satisfactorio y el sistema automáticamente le dice no aprobado. Debe volverlo a hacer para que la aprueben. Dígame, Jorge. No le escucho bien, Jorge. No sé qué, tengo problemas con Tiene retorno, tiene retorno, tiene 2 sesiones abiertas. Sí, señora, tiene razón. Estoy en el computador y en el teléfono. Que se me dañó el micrófono del computador. Entonces estoy hablando por el teléfono y lo estaba escuchando. ¿Ahora sí me escucha bien? Sí, ya. Bueno, primero que todo, para darle las gracias por la explicación. Estuvo muy bueno la charla. Pienso que está bien orientada sobre los derechos y lo que nos corresponde a cada persona aquí en Colombia. Está muy bien la ilustración. Quería comentarle algo, profesora, no sé si es bueno aquí sobre la marcha. Yo tengo algunas calificaciones que no he dado. Yo creo que no tengo ninguna porque he tenido problemas para entrar. Entonces, ¿cómo haría para ponerme al día con lo que me falta? ¿Por dónde lo hago? ¿Quién me lo orienta? ¿Cómo debía ser? Porque la charla pasada, dígame. Es que desde la primera clase yo hice un tutorial que fue grabado y está publicado en el aula y que llegó con copia a su correo. Además, también lo publiqué en el WhatsApp. Esos videos, usted está en el grupo de WhatsApp y el enlace del grupo de WhatsApp también está en su correo y en el aula. Mi pregunta es, ¿usted ha entrado al aula? ¿Cuál es su número de ficha? Bueno, es que ese es el problema que he tenido. Entonces, como ahorita nuevamente tengo ya internet, porque es que tuve problemas con el internet, profesora, la verdad. Entonces, creo que para mí hay un poco de cosas que tengo que ponerme al día. No sé, y mañana me voy a poner en eso realmente, o ahora que terminemos acá. Lo primero, mi pregunta es, vuelvo y le hago la pregunta. ¿Usted ya entró a este enlace que le estoy señalando en pantalla? ¿Está viendo mi pantalla? No, señora, ahí no he entrado. No he Tiene entrado. que entrar ahí porque si usted no ingresa ahí, no va a poder ver la información, no va a poder desarrollar las actividades y mucho menos enviarlas. Y el aula es el único medio oficial que tenemos para desarrollar todos los procesos de esta acción de formación. Y es allí el único medio donde yo lo puedo ver y calificar. Entonces usted tiene que entrar aquí a este enlace, el enlace yo se lo envié al correo, usted tiene acceso a su correo que tiene escrito en Sena Sofía Plus, ¿cierto? Sí, señora, claro que sí. Bueno, entonces usted ingresa,
Ingresa con su usuario y contraseña, que esto ya está en el tutorial. El tutorial también está en el aula y está en su correo y está en el grupo de WhatsApp, como le vuelvo a manifestar. Entonces usted ya entrando a su curso, aquí yo ya estoy entrando a mi aula, está un poquito lento. ¿Qué pasó? Está cargando. Ahí ya me está viendo. Voy a entrar a cualquiera de los cursos que tengo. Yo no sé en cuál curso está usted porque no me ha dicho cuál es su número de ficha. Su número de ficha está aquí. Está el nombre del curso y está su número de ficha aquí encerrado entre paréntesis. Espero que esté viendo mi pantalla. Y aquí en anuncios, usted ve aquí en anuncios, están publicados todas las videoconferencias, grabaciones de las videoconferencias que ya se han hecho. Sí, señora. Y aquí en esta primera está el tutorial, me dice tutorial de herramientas y actividades del curso. Usted le da aquí play y él le va a decir todo lo que yo expliqué de cómo manejar todas las actividades del curso. ¿Ve? Ya. Entonces es primero entrar ahí va a encontrar toda la información y aquí están todas las herramientas del curso para que usted acceda al material y desarrolle sus evidencias aquí en este botón de contenido del curso y ahí está toda la información y por dónde debe enviar sus evidencias y el plazo máximo para enviarlas es el 29 de septiembre. Todo está ahorita disponible, todas. Bueno, yo voy a ponerme El plazo máximo, el día que se cierre, todas las actividades es el 29 de septiembre. Okay. Tiene entonces como 14 días, 15 días para hacerlo. Bueno, profesor, muchas gracias. Disculpe que la saqué del tema. No, señor, Gracias. para eso estamos. Que esté muy bien. Entonces, me despido de todos. Señor. Profe, un favor, a mí no me tienen en la... Buenas noches, Patrulla Ortega. Profe, un favorcito. Yo no estoy en el grupo de WhatsApp. Entonces, usted está mirando mi pantalla. Sí, señora. Bueno, entonces usted está mirando que estoy en anuncios, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Aquí en este primer anuncio está el enlace para unirse al grupo de WhatsApp. Esto llegó con copia a su correo. Entonces Bueno, usted le da ahí y ahí ya queda, que hace el proceso y ya queda inscrito en el grupo de WhatsApp, ¿vale? Bueno, profe, muchas gracias. Estén muy bien. ¿Alguna otra inquietud? Yo, profe. ¿Quién? No me di cuenta. Jesús ya. Yo, no, qué pena. Jesús. Profe, ¿se me puede explicar si de una vez que está ahí en la pantalla donde puedo mirar las calificaciones? Ay, Jesús, quiere decir que usted tampoco ha visto el tutorial, Jesús. Aquí en el tutorial lo explico, Jesús, y además está muy sencillo, Jesús. Mire, está aquí en herramientas, aquí están las herramientas, y aquí dice centro de calificaciones. Pero a mí no me aparece, creo que no me aparece esa pestaña, centro de calificaciones. Vuelvo y le digo, Jesús, mire, aquí usted si está viendo toda mi pantalla, aquí hay este recuadro naranja, son herramientas generales de la plataforma. ¿Dónde están las herramientas del curso? Aquí debajo del nombre del curso, está el nombre del curso, está el número de ficha, y aquí dice herramientas. ¿Está leyendo donde dice herramientas? Sí, señora. Acá abajo dice centro de calificaciones. Abajo, baje un momento y verá que encuentra su botón de centro de calificaciones. Aparece algo así, despliegan cuando le doy más o menos. Ahí se despliega, cuando usted le da más, ahí se despliega, mire, más. Él le carga, ahí está cargando y ahí se despliega, mire. Entonces usted se desliza con su barrita y él le va diciendo qué actividades están calificadas. Los que tienen A o D quiere decir que ya está calificada. ¿Ve? Si tienen A,
es porque tienen el máximo de calificación, que es 7 puntos y pico. Si tienen D es porque tienen 0, porque en el SENA o es A o es D. Y D es desaprobado. ¿Ve? Entonces, en el caso de los exámenes, ya les dije ahí en los anuncios y en las grabaciones que tienen intentos ilimitados hasta que logre la A. ¿Ve? De profe, que estoy aquí mirando y no me aparece calificaciones. Sí. ¿A la pestaña? No sé, tiene que comparta la pantalla para mirar porque no sé qué. Yo le estoy mostrando cómo aparece el aula, pero no sé usted cómo le está apareciendo. Da una flechita hacia arriba que les sale compartir. Aquí en herramientas. Espere a ver. No sé si. A ver, trate de compartir ahora. Jesús, ya. Compartir. Compartir pantalla. ¿Era que ya? No, no lo estoy viendo. Dice compartir pantalla. Sí, comparta pantalla. Ahí no. No estoy viendo presentación. Pero entonces en Jesús, ahora sí, a ver, compártanos su aula. Comparta su aula. Sí, comparta su aula, por favor. Abra la pestaña de su aula. No está abierta. Tiene que tener abierta la aplicación para que la pueda compartir. Ahí tiene el aula. Sí. Ahí tiene que dar. Quería mostrar. Ese es anuncio. Mira, ahí dice calificaciones. Sí. Ahí en las calificaciones. Y usted corre la barrita y en más, usted le da más y él le va abriendo. Y ahí donde está el más. Y que está el más. Pero no me, ya le di ahí y no me... Abajo hay un más, no sé si se tenga que ver con eso. Como usted está en la aplicación, usted está en su celular. Sí. No sé si el celular, porque yo les decía en el video tutorial que para que muchas de las herramientas del curso se desplieguen, se requiere el Java actualizado, se requiere varios programas que usted pueda descargar de ahí mismo del aula. Puede que sea eso. Por abrir, ustedes tienen el acceso a calificaciones de la misma manera como yo se lo comparto acá. Ustedes entran por calificaciones y les va a mostrar esto porque esto es más para ustedes que para mí. Porque yo califico por otro lado, yo no califico. Esto es para que ustedes puedan ver sus calificaciones. Y si usted despliega, miren, además él despliega. Esto es para todos los que hacemos parte del aula. Entonces es su equipo el que no le está permitiendo desplegar. Entonces trate de hacerlo en otro equipo, en un computador o en otro. Sí, voy a intentar en un computador a ver qué me resulta. Que tenga el Java, porque que tenga todos los programas actualizados, porque si no, no le van a funcionar muchos de los recursos del curso. Bueno, pues sí, se Bueno, mira. listo.
Entonces, que tengan una feliz noche. Gracias, profe. Igualmente. Muchas gracias, profe. Igualmente, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches.